Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestras formaciones sobre el Santo Rosario, después de haber escuchado cuál es la importancia de esta gran oración mariana, fuente de conocimiento evangélico y que es a la vez una exposición doctrinal de nuestra fe. Después de haber escuchado también lo que los santos pontífices han dicho sobre el Santo Rosario, quiero ahora profundizar un poco en la exposición que va a hacer su santidad el Papa Pío V sobre el Rosario en el documento que le hemos mencionado y le invitamos a leer la vez pasada, en el documento de la Consueverunt Romani Pontifices, el cual es una bula papal que San Pío V publicó el 17 de septiembre de 1569. Y quiero tocar este puntito para que miremos cuál es la configuración actual, o mejor dicho, la configuración del rosario que hizo el Papa Pío V. Esta esencia de la configuración del rosario es expuesta en esta bula, y por eso es importante que conozcamos esta temática. Va a comenzar diciendo el Papa Pío V: así, Domingo buscó esa manera sencilla de orar y suplicar a Dios, accesible a todos y enteramente piadosa, que se llama Rosario o Salterio de la Santísima Virgen María, en el cual se venera a la misma Santísima Virgen con el saludo angélico repetido unas 150 veces, es decir, según el número del Salterio davídico, y por el Padre Nuestro con cada decena. Aquí estoy tomando el texto no desde el comienzo mismo del texto, sino desde la parte que nos incumbe a nosotros sobre el tema del rosario en sí. Interpuestas a estas oraciones, continúa el Papa, hay ciertas meditaciones que muestran la vida entera de nuestro Señor Jesucristo, completando así el método de oración ideado por los padres de la Santa Iglesia Romana. Este mismo método Santo Domingo propagó y fue difundido probablemente después de 1208 por los frailes del Beato Domingo, es decir, de la citada orden, la de los padres predicadores, y aceptados por no pocos del pueblo. Lo primero que aquí nos hace ver el Papa es la estructura general que hemos mencionado: 150 Ave Marías, cada 10 Ave Marías un Padre Nuestro, y que se va intercalando todo esto con la meditación de los momentos de la vida del Señor. En esta bula papal, Pío V confirmó también los indultos e indulgencias que sus predecesores habían concedido a quienes rezaban el rosario. Recuerden que esta oración mariana ha sido enriquecida por la Iglesia con una gran cantidad de indulgencias que podemos ganar. Podemos ganar tanto indulgencia parcial al rezar el rosario como la indulgencia plenaria. Recuerden, la indulgencia precisamente es un don de Dios a la Iglesia, lo podemos decir así, un regalo de la Santa Madre Iglesia a la alma para poder subsanar pues todas estas reminiscencias, las huellas del pecado que quedan en nosotros tras la confesión. Recuerden que cuando nos confesamos, el Señor absuelve nuestros pecados y hemos sido perdonados de todas las fallas. Pero aunque hemos recibido este perdón, el pecado ciertamente ha dejado su huella en nosotros, como cuando usted clava
en la pared. Usted al poner ese clavo, pues es como el pecado que entra en el alma y causa un daño. Cuando usted va a la confesión, ese clavo es retirado de la pared, retirado de su alma. Ya no está más, pero el clavo ha dejado un agujero en la pared que necesita ser resanado. Y eso lo hace la indulgencia. Eso lo hace la indulgencia. Entonces hay dos tipos de indulgencias, como ya sabemos. La indulgencia parcial, es decir, que recibimos cierta sanación espiritual de nuestros pecados, de las huellas y las reminiscencias del pecado, de las reliquias del pecado, como le dicen muchos sacerdotes, en nuestra alma. Y la indulgencia total, la indulgencia plenaria, que sana por completo esas reliquias de muerte que el pecado ha dejado en nosotros. Entonces, el rosario ha sido indulgenciado por los romanos pontífices. Y aquí el Papa Pío V va a confirmar en su bula todos esos indultos, todas las indulgencias que los anteriores pontífices habían, con las que los anteriores pontífices habían dotado al Santo Rosario, precisamente para motivar a esta oración y reconociendo todo el bien que el rosario hace en la alma. Este documento de 1569 es distinto de una carta apostólica que lleva el mismo título y que fue emitida en noviembre del año 2000, para que no nos confundamos. Con esta declaró a la iglesia de San Giles en Bardejov, Eslovaquia, una basílica menor. Entonces, el documento del año 2000 es para precisamente el nombramiento de una iglesia como basílica menor, y el documento de 1569, ambos con el mismo nombre, es precisamente el que habla sobre el rosario. Tenemos que buscar el de Pío V. El de Pío V. Recuerden, Consueverum Romani Pontifices, la bula papal de San Pío V de 1569. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales que constituyen el rezo del Santo Rosario según el Papa Pablo VI? Recuerden que mencionamos un documento famoso de él, la Marialis Cultus. La Marialis Cultus. Este documento del 2 de febrero de 1974 va a presentarnos también los elementos esenciales. Si ya con el Papa Pío V pudimos ver cuál era la esencia de la configuración del rosario, ahora con el Papa Pablo VI vamos a ver precisamente los elementos esenciales que constituyen el rezo del Santo Rosario. En el numeral 49 nos dirá el Papa: el rosario, según la tradición admitida por nuestros predecesores, especialmente por San Pío V, y por él propuesta autorizadamente, consta de varios elementos orgánicamente dispuestos. Inciso A: la contemplación en comunión con María de una serie de misterios de la salvación, sabiamente distribuidos en 3 ciclos que expresan el gozo de los tiempos mesiánicos, el dolor salvífico de Cristo y la gloria del resucitado que inunda la iglesia. Contemplación que por su naturaleza lleva a la reflexión práctica y a una estimulante norma de vida. Miren qué hermoso, el primer elemento que destaca aquí el Papa Pablo VI, la meditación de los misterios del Señor. Recordemos que para este tiempo todavía no había emitido el documento de Rosario Virginis María el Papa Juan Pablo II, y por tanto no habían entrado en juego los misterios luminosos como parte que conforman la meditación de los misterios de nuestra salvación en el Rosario. Entonces aquí el Papa está mencionando la disposición que la Iglesia ha hecho de estos misterios. El misterio, los misterios de gozo que contemplan precisamente la alegría que los tiempos mesiánicos inauguran. Con Cristo viene esta alegría, viene el momento de la gloria, viene el momento de la salvación. Por eso los ángeles, cuando Cristo nace, han entonado este himno que hoy todavía nosotros recitamos en nuestra liturgia: Gloria a Dios en el cielo
y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Es el gozo de los tiempos mesiánicos. El dolor salvífico de los misterios dolorosos. Contemplamos precisamente el sufrimiento del Redentor, que fue profetizado por Isaías como el varón de dolores, que con su dolor, que con su sufrimiento trae nuestra salvación y nuestra sanidad. Sus llagas nos han curado, nos dice la Escritura. Precisamente Él, con su sufrimiento, ha traído a nosotros alivio, paz y consuelo, y nos enseña también a sufrir. Por eso la meditación de estos misterios se vuelve luego una reflexión práctica, dice el Papa Pablo VI, porque al contemplar cada uno de estos momentos de la historia de nuestro Señor, de un Dios que se ha encarnado, que se ha humanado, que ha entrado en nuestros tiempos, podemos ver que si Él vivió todas estas situaciones en su vida particular, nosotros también estamos llamados a vivirlas como Él las vivió. ¿Cómo lo vivió Jesús? Siempre todo abandonado en los brazos de su Padre, confiado en su Padre. Todo lo que Jesús hacía estaba dispuesto en su Padre. Se perdió en el templo y lo encontraron. ¿No sabían que debo estar ocupado en las cosas de mi Padre? Cuando Él en su vida pública caminaba predicando y hacía los milagros, se iba al monte a orar con su Padre. Su Padre lo manifiesta como hijo predilecto en el bautismo, en la transfiguración. En el momento de su pasión, Jesús ora a su Padre: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en su gloria precisamente asciende al Padre. Voy al Padre y a vuestro Padre. Siempre todo lo hizo desde esta comunión, desde esta confianza, desde este amor total entregado al Padre. Y la meditación del rosario, de estos misterios, precisamente nos invitan a eso, a que nosotros podamos ver que Cristo en su humanidad, pese a ser Dios, vivió todas estas circunstancias. Y nosotros los cristianos, si las vivimos desde Cristo, podemos sobrellevar los problemas y las situaciones de nuestra vida con la misma alegría y con la misma esperanza que Él lo hizo. Por eso meditamos estos misterios, los misterios de gloria que nos invitan precisamente a darnos cuenta que el tránsito por este mundo no acaba en la muerte, no acaba en el dolor, sino en la vida eterna, que acaban en el cielo, que acaban recibiendo la corona de la vida eterna prometida a los que han sido fieles al Señor. Esto es lo que nos enseña el Santo Rosario, a darnos cuenta que nuestra vida no está vacía, no es un sinsentido, no es un caminar únicamente inertes, llevados por la ola del tiempo y de la historia, no, sino que nosotros vamos configurando nuestra vida con Cristo Jesús nuestro Señor. Y en la medida que nosotros vivimos conforme a Él, nuestra vida va adquiriendo sentido. Eso es lo que nos dice el Papa en el inciso A. La contemplación, primer elemento, una contemplación que conlleva luego una reflexión práctica, que se convierte en una estimulante norma de vida, a vivir como Cristo vivió. En segundo lugar, inciso B, la oración dominical o Padre Nuestro, que por su inmenso valor es fundamental en la plegaria cristiana y la ennoblece en sus diversas expresiones. Otro elemento esencial que presenta el Romano Pontífice, que está insertada dentro del rosario, también la oración dominical de domingo, del Señor, la oración del Señor o Padre Nuestro, que por su inmenso valor es fundamental en la plegaria cristiana. Yo no sé ustedes, pero queridos hermanos, si no lo han hecho, yo les invito a ir al Catecismo de la Iglesia Católica. Los últimos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica versan precisamente sobre una profunda reflexión acerca del Padre Nuestro, las 7 peticiones que hay en el Padre Nuestro. No sé si ustedes se han detenido a poder contemplar todo lo que significa la oración del Padre Nuestro, lo que conlleva, a lo que invita. Pero si no lo han hecho, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica y léanse los numerales que hablan acerca de la oración del Señor. Lo pueden encontrar esto precisamente a partir del numeral 2765, 2765. A partir de ese numeral se empieza a exponer de forma más profunda en el Catecismo de la Iglesia Católica la oración del Señor y sus contenidos. Léanselo para que conozcan lo que es el Padre Nuestro, que a veces es una oración que tanto repetimos, pero es grandemente desconocida por los cristianos. Tercer elemento, inciso B,
la sucesión litánica del Ave María. La sucesión litánica del Ave María. Cuando se expresa así el Romano Pontífice, quiere decir que el Ave María en el rosario es hecho a modo de súplica, porque una letanía es una súplica, una oración de súplica a Dios. Entonces, la sucesión litánica del Ave María, donde esta oración de la salutación angélica se vuelve precisamente no solo una alabanza a la Virgen, sino un motivo de rogación, un motivo de deprecación. Continúa el Papa diciendo que está compuesta esta Ave María por el saludo del ángel a la Virgen que encontramos en Lucas 1:28 y la alabanza obsequiosa de Santa Isabel, que pronuncia esta alabanza por inspiración del Espíritu Santo. Veamos Lucas 1:42, a la cual sigue la súplica eclesial Santa María, como dijimos, esta oración que nace del corazón de la Iglesia después del concilio de Éfeso celebrado en el 431, donde precisamente se combatió la herejía que no reconocía la divinidad de Cristo. Y la Iglesia, al proclamarla dogmáticamente, la divinidad de Cristo, pues también reconoce de forma automática que la madre que ha dado a luz a Cristo Jesús, que Dios, pues es madre de Dios. Santa María, la Panagia, la Toda Santa. La serie continuada de las Ave Marías es una característica peculiar del rosario, y su número en la forma típica y plenaria de 150 presenta cierta analogía con el Salterio, y es un dato que se remonta a los orígenes mismos de este piadoso ejercicio. Pero tal número, según una comprobada costumbre, se distribuye dividido en decenas para cada misterio, en los 3 ciclos de los que hablamos antes, dando lugar a la conocida forma del rosario compuesto por 150 Ave María, que se han convertido en la medida habitual de la práctica del mismo, y que ha sido así adoptado por la piedad popular y aprobado por la autoridad pontificia, que lo enriqueció también con numerosas indulgencias. Entonces aquí el Papa nos está dando, en este tercer punto, otra de las grandes características del rosario. Hay una sucesión de Ave Marías que están numeradas en 150 y divididas cada una de estas en grupos de 10 con un Padre Nuestro intercalado. Hay que tener en cuenta aquí algo, que este número no es casual. Este número representa los 150 salmos que hemos mencionado toda esta historia. Y algunos se preguntarán entonces, ¿qué pasa con los misterios luminosos? Rompen con todo esto, porque al agregar 50 Ave Marías, ya no está el número de los 150 salmos, sino ahora son 200 Ave Marías. ¿Qué pasa con esto? Recordemos que la adición que va a hacer su santidad el Papa Juan Pablo II de estas 50 Ave Marías con la meditación de 5 misterios luminosos no es una obligación que nosotros tenemos de rezarlo, sino una propuesta que su santidad el Papa Juan Pablo II hace para poder completar de algún modo ese vacío que quedaba entre el fin de los misterios gozosos con Jesús perdido y hallado en el templo y el inicio de los misterios dolorosos con Jesús en el huerto. Hay en ese interlapso algo que Jesús hizo, que es su vida pública. Y precisamente lo que buscó el Papa Juan Pablo II con estos misterios es que nosotros podamos contemplar también las maravillas que se sucedieron durante la predicación evangélica de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se nos proponen esos 5 grandes misterios. Pero es una propuesta que no obliga. No obliga. Es decir, yo siempre tengo la libertad de poder rezar los 3 misterios tradicionales del rosario, gozo, dolor y gloria, y estoy cumpliendo con el rosario, como puedo también añadir los misterios luminosos y también meditarlos en mi vida, como han sido propuestos para el día jueves. Pero no tengo yo la obligación de rezarlos, ni tampoco debo sentir que no cumplo con el rosario si me faltó meditar estos misterios. No, es una propuesta que hace un romano pontífice, amante del rosario. Es una propuesta loable, legítima, válida, pero que no imprime carácter de obligación para los fieles cristianos.
Por tanto, qué hermoso es saberlos, qué hermoso es meditarlos, qué frutos grandes producen el alma la meditación de ellos. Pero no debo sentirme con cargo de conciencia si no los medito, porque la propuesta tradicional de la Iglesia en la conformación del Santo Rosario ha sido siempre la meditación de estos tres misterios. Los que meditan la encarnación del Verbo, que es uno de los grandes misterios de nuestra fe. Los que meditan nuestra redención, que es el segundo gran misterio de nuestra fe. Y los que meditan la gloria, que se cumple en Dios, la plenitud que hay en Él. Entonces, esto es lo que la Iglesia nos ha propuesto, es lo que debemos como obligación rezar del rosario, y es en lo que se han detenido a meditar todos los romanos pontífices en la historia. Inciso D, el cuarto punto, nos va a decir el Papa Pablo VI, el cuarto punto que conforma el Santo Rosario como elemento esencial es el gloria al Padre. La doxología, doxa significa alabanza, glorificación. La doxología, este saludo glorioso a Dios, a la Trinidad, es el otro elemento que conforma esencialmente la oración del Santo Rosario. Dice el Papa aquí que, en conformidad con una orientación común de la piedad cristiana, termina la oración con la glorificación de Dios uno y trino, de quien, por quien y en quien todo subsiste, como dice la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36. De quien, por quien y en quien todo subsiste. A Él la glorificación, porque recuerden que el Santo Rosario es una oración profundamente cristológica, profundamente trinitaria, que lleva siempre a Dios, que termina en Dios. Por eso cada una de las decenas concluyen con la glorificación del Dios uno y trino al que adoramos y al que alabamos. Y aunque es profundamente mariana también esta oración, es rezar con María, desde María, a Dios, y contemplar desde ella, como ella lo ha hecho, los misterios de nuestra salvación. Eso no lo podemos olvidar. Continúa el documento del Papa Pablo VI en el numeral 50 diciéndonos: estos son los elementos del Santo Rosario. Cada uno de ellos tiene su índole propia, que bien comprendida y valorada, debe reflejarse en el rezo. Que el rosario exprese toda su riqueza y variedad. Será, pues, ponderado en la oración dominical, lírico y laudatorio en el calmo pasar de las Ave Marías, contemplativo en la atenta reflexión sobre los misterios, implorante en la súplica y adorante en la doxología. Miren qué hermoso, esto vale la pena repetirlo. ¿Cómo nos dice el Papa Pablo VI que debe ser el rosario? Ponderado en la oración dominical, es decir, que el Padre Nuestro se considere, que se analice, que se reflexione. ¿Sí? Debe ser reflexivo al momento de rezar al Padre Nuestro. Lírico y laudatorio, es decir, una alabanza, un cántico hermoso en el calmo pasar de las Ave Marías, que se haga sin prisa, como a veces lamentablemente lo vemos en la vida común de los fieles, en las oraciones comunitarias. Se reza el rosario como que me vienen persiguiendo, como que ya quiero acabarlo. No, que sea lírico y laudatorio en el calmo pasar de las Ave María. Calmo pasar. Que se escuche un pueblo que alaba a la Virgen cuando estamos rezando. Que se entienda cuando estamos rezando. A veces llegamos a los lugares, la gente está rezando y no se sabe ni lo que dicen por la velocidad y la confusión de las palabras que van como competencia unos con otros. No se ha terminado de decir la primera parte del Dios te salve María cuando ya están diciendo Santa María Madre y no se entiende ni lo que se está rezando. Y la Virgen llamó la atención en Fátima a los pastorcitos precisamente por rezar el rosario a la carrera. Contemplativo en la atenta reflexión de los misterios. Atenta reflexión de los misterios de nuestra salvación. Primer misterio, la encarnación del Verbo Divino en las entrañas purísimas de María.
que yo pueda decir aquello despacio y que en mi mente pueda venir a mi imaginación aquella imagen hermosa de ese momento preciso de nuestra historia de fe, y que pueda yo contemplar con los ojos del alma aquel momento exacto en que el ángel anunciaba las palabras a la Virgen Santísima y el Verbo entraba en sus entrañas purísimas por la acción del Santo Espíritu. Poder contemplar eso, no a la carrera, dejar una pausa de silencio entre la anunciación del misterio y la recitación del Padre Nuestro. Enriquecer esa reflexión, como pidió por ejemplo la Santísima Virgen María en Coapa, Nicaragua, que se uniese el misterio enunciado a la Escritura, que se tomara un versículo bíblico que hablara sobre ese misterio para enriquecer con la palabra de Dios la contemplación y la reflexión que debemos hacer. Debe ser una oración implorante en la súplica. El que implora lo hace con amor, desde el reconocimiento también de que aquel a quien implora le ama y le puede auxiliar, y lo hace desde la humildad de saber que estoy suplicando, que no tengo lo que pido. Súplica humilde y adorante en la doxología, en este gloria que hacemos a Dios. Un gloria bien pronunciado como mandata la Iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es un solo gloria para las tres divinas personas. No es que hay personas que distorsionan incluso esta oración tan bella y dividen gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como que si fueran tres dioses. Es un solo Dios, por eso decimos un solo gloria, pero en tres personas distintas. Por eso decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y decimos bien como era en el principio, tomando estas palabras textualmente de la Escritura. En el principio, dijo Dios, hágase la luz. Y hubo luz. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y hay gente que aquí dice, en un principio. ¿Y cuántos principios han habido? Como era en un principio. No, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Como dice la Escritura, esta es una versión bíblica. Por los siglos de los siglos, amén. Hay gente que le añade palabra, por los siglos de los siglos santos, amén. ¿Dónde está esa palabra? ¿De dónde la sacan? ¿Por qué la incluyen? Es que así me lo enseñaron, pues aquí está aprendiendo bien, porque aquí obedecemos a la Santa Madre Iglesia y rezamos como la Santa Madre Iglesia en su tradición nos ha comunicado la forma en que debemos orar. Lex credenti, lex orante, como se cree se ora y como se ora se cree. Y en el modo en que oramos estamos transmitiendo también la fe. Por eso no debemos distorsionar nuestras oraciones católicas. Por favor, les pido eso de corazón. Continúa aquí el Papa. Y esto en cada uno de los modos en que se suele rezar el rosario. Que hay distintos modos de hacer el rosario, claro que sí. Hay rosarios bíblicos, hay rosarios meditativos, hay rosarios a la dolorosa, hay rosarios de otra naturaleza. Por ejemplo, los apóstoles de la palabra fundados en México por el Padre Amatuli, distribuyen dentro de sus libros un bello librito de oración que se llama 15 modos de rezar el Santo Rosario. Ahí incluyen una variedad para hacerlo. Recuerden que los modos pueden cambiar, pero los elementos esenciales deben mantenerse, los que ya hemos dicho: Padre Nuestro, Ave María, el Gloria y la meditación de los rosarios. O también dice, cuando hagamos privadamente el rosario, dice el Papa, recogiéndose el que ora en la intimidad con su Señor. También debemos mantener estos elementos que ya hemos dicho de la meditación ponderada del Padre Nuestro, el calmo pasar de las Ave Marías, etc. También esto cuando lo hagamos en privado o comunitariamente, dice el Papa, en familia o entre los fieles reunidos en grupo para crear las condiciones de una particular presencia del Señor, porque el Señor ahí se hace presente donde estén dos o más reunidos en su nombre, especialmente cuando oran de esta manera tan bella. Mateo 18:20, recordemos lo que dice la Escritura.
o también cuando lo hagamos públicamente o en asambleas convocadas para la comunidad eclesial. El rosario debe mantener esta manera, que se haga pausado, que se haga con calma, que se haga con amor. El rosario no es un llenahuecos, hay algo, hay una actividad y ¿qué podemos hacer en estos 10 minutos? El rosario y a la carrera. No, si se va a hacer a la carrera, mejor no lo hagan, mejor busquen otra cosa con lo que llenar esos 10 minutos que tienen en su actividad. Si se va a hacer el rosario, récese bien. Escójase un tiempo oportuno para meditar pausadamente los misterios de nuestra salvación. Por favor. También en este mismo documento de la Marialis Cultus, el Papa Pablo VI nos va a hablar de que el Santo Rosario es verdadera oración evangélica. Y a mí me gusta insistir en esto, sobre todo por el ambiente tan protestantizado en el que nos encontramos, donde se siguen haciendo estas acusaciones falsas en contra de la meditación del rosario, que es una vana repetición de palabras. No, ¿cómo van a ser vanas las palabras que el ángel pronuncia, enviado por Dios? ¿Cómo van a ser vanas las palabras que el Espíritu Santo inspira a Santa Isabel? ¿Cómo van a ser vanas las palabras que Jesucristo nos enseñó a recitar cuando nos dirijamos al Padre? Vanas son las ideas que profieren esta gente en su cabeza y luego las hacen verdades en su boca al no entender lo que es el rosario en sí. Por eso me gusta insistir en esta verdad, que el rosario es evangélico. Es decir, está cargado, nutrido de las palabras del Santo Evangelio, de las verdades que se predican en el Evangelio. Diré el Papa Pablo VI en el numeral 44. Se ha puesto en más clara luz la índole evangélica del rosario en cuanto saca del Evangelio el enunciado de los misterios y las fórmulas principales. Es decir, de la Biblia se toma la enunciación de los misterios. Lo que meditamos en cada misterio es un versículo bíblico, es un texto bíblico, es un misterio evangélico. Se inspira en el Evangelio para sugerir, partiendo del gozoso saludo del ángel y del religioso consentimiento de la Virgen, la actitud con que debe recitarlo el fiel, y continúa proponiendo en la sucesión armoniosa de las Ave María un misterio fundamental del Evangelio, la encarnación del Verbo, en el momento decisivo de la anunciación hecha a María. Oración evangélica, por tanto, el rosario, como hoy día, quizás más que en el pasado, gustan definirlo los pastores y los estudiosos en la iglesia. Los pastores de la iglesia son los obispos, recordemos. Entonces, aquí nos está diciendo algo importante el Papa. Que ¿por qué es evangélico? No solo por el hecho de lo enunciado de los misterios, sino porque cada Ave María que repetimos, es una meditación profunda del misterio de la encarnación del Verbo. Porque es el momento en que esto se da, cuando el ángel habla con la Virgen. El Verbo se encarna. Y es lo que estamos nosotros meditando. Y es por eso que debemos mantener esa actitud que mantuvo la Virgen ante Dios, que le hablaba por medio del ángel Gabriel. La actitud de la Virgen fue de fidelidad a Dios, de apertura al misterio, de un religioso consentimiento a la voluntad divina. Esa es la actitud que nos invita a tener el rosario en la repetición de cada Ave María. Entonces, cada vez que decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, estamos meditando interiormente, cuando somos conscientes de lo que oramos, que el Verbo se encarnó, que la Virgen pronunció el fiat, el hágase a la voluntad de Dios, y que estamos precisamente en este momento importante de nuestra salvación, en la plenitud de los tiempos, cuando el Hijo de Dios se hizo carne, nacido de mujer. Eso es lo que estamos meditando. Por eso es evangélico el rosario. Por eso es evangélico. Porque cada Ave María es la transmisión de la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva de nuestra salvación? Que Dios se hizo carne, que se entregó por nosotros. Por eso es un anuncio evangélico. El numeral 45 dice: se ha percibido también más fácilmente cómo el ordenado y gradual desarrollo del rosario refleja el modo mismo en que el Verbo de Dios
incidiéndose con determinación misericordiosa en las vicisitudes humanas, ha realizado la redención. Mire, es lo que nos está mostrando también. El Verbo de Dios que se ha injertado en nuestra carne, tomó nuestra naturaleza, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, dice San Pablo. Él, en medio de esas vicisitudes humanas, que sufrió, que fue calumniado, que era despreciado, que todo lo que vivió nuestro Señor, ahí Él ha realizado la redención. Y al meditar el rosario nosotros podemos ver esto. Podemos ver cómo Jesús actuó la redención desde su realidad humana. Que no es un cuento de hadas, sino que está insertado en una historia que es la historia de nosotros también. Que vivimos las vicisitudes de este mundo. Y que estamos llamados a hacer presente la redención de Cristo en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Y que el rosario nos ayuda para esto. El rosario considera en armónica sucesión los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en Cristo. Desde la concepción virginal y los misterios de la infancia hasta los momentos culminantes de la Pascua, dice el Papa, la pasión y la gloriosa resurrección. Y también vemos los efectos de ella sobre la iglesia naciente el día de Pentecostés y sobre la Virgen en el día que, terminado el exilio terreno, fue asunta en cuerpo y alma a la patria celestial. Y se ha observado también como la triple división de los misterios del rosario no solo se adapta estrictamente al orden cronológico de los hechos, sino que sobre todo refleja el esquema del primitivo anuncio de la fe y propone nuevamente el misterio de Cristo de la misma manera que fue vista por San Pablo en el celeste himno de la carta a los Filipenses. Humillación, muerte y exaltación. No sé si han leído la carta a los Filipenses, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 6-11, este himno. Vamos a verlo. Dice San Pablo hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Miren, lo primero que nos dice aquí San Pablo, esta humillación de la que habla el Papa, que medita precisamente el rosario en los misterios de la encarnación del Verbo, cuando Cristo toma nuestra naturaleza, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, se rebajó, se despojó de su condición, se hizo humano, se hizo uno de nosotros, en todo igual a nosotros menos en el pecado. Y es lo que meditamos primeramente en el rosario. Después, siguiendo este orden del himno de la carta a los Filipenses, continúa el texto aquí, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Meditamos luego en los misterios dolorosos, esto otro que propone el apóstol Pablo en el himno de la carta a los Filipenses. Que Cristo murió por nosotros, padeció, y no cualquier muerte, padeció la muerte de cruz. Y continúa la escritura, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Miren qué hermoso. Y culmina el himno con la glorificación del Verbo, que es lo que meditan los misterios gloriosos del Santo Rosario, los misterios de gloria, la gloria del Señor. Entonces aquí nos está diciendo el Papa algo que tal vez ni siquiera nos habíamos puesto a meditar nunca, que el rosario en su estructura, respeta este orden propuesto por el himno de San Pablo, el himno cristológico de San Pablo en la carta a los Filipenses, donde se nos presenta a un Dios que es humillado, se humilla a sí mismo, se encarna, toma nuestra naturaleza débil, frágil, humana, pecadora. Él siendo Dios omnipotente se rebaja a esto, y rebajado en nuestra naturaleza ni siquiera dijo, bueno, aquí yo soy Dios encarnado, vengan, adórenme, alábenme. No, sino que vivió la humillación propia de nuestra condición, que luego muere por nosotros en una muerte terrible de cruz, y es exaltado por Dios, por el Padre, dándole el nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. Este himno está presente en la estructura del rosario,
Cuando a alguien les pregunte y les acuse a ustedes sobre que, no, ustedes los católicos con eso el rosario no sirve para nada, díganle, usted ya leyó el himno de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Pues todo lo que dice ese himno es lo que yo estoy meditando aquí. Estoy meditando la palabra de Dios. Estoy meditando una enseñanza apostólica. La enseñanza de los apóstoles. La enseñanza del apóstol de los gentiles sobre Cristo. Estoy glorificando a Dios como lo hace el apóstol con ese himno. Yo lo hago con el rosario. Porque medito pausadamente lo que aquel himno contiene. Medito la humillación del Verbo Divino con estos 5 misterios de gozo. Medito la muerte del Mesías con estos 5 misterios de dolor. Medito la gloria del Mesías con estos 5 misterios gloriosos. Es que, hermanos, tenemos que conocer nuestra fe para saber defenderla. Y que otros la puedan conocer y respetar. Y que cierren sus bocas para dejar de hablar mal de algo que ellos desconocen e ignoran. Y lamentablemente, que también muchos católicos desconocen e ignoran. Numeral 46, dice el Papa. Oración evangélica es el rosario, centrada en el misterio de la encarnación redentora. El rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica, porque quien está al centro, incluso en el Ave María, es Cristo. Termina la primera parte de la Ave María mencionando el nombre de Jesús. Pero en el corazón del saludo angélico lo que se medita es en Jesús que se encarnó. Las palabras las dirige el ángel para anunciar que el Verbo viene a encarnarse en el vientre de María. El fiat lo pronuncia la Virgen para aceptar que el Verbo se encarne en su vientre. Siempre el centro de la oración que repetimos con el rosario es Cristo. Por eso el Papa dice, es una oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición litánica en alabanza constante a Cristo, término último de la anunciación del ángel y del saludo de la madre del Bautista, bendito el fruto de tu vientre. Diremos más, la repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. La repetición del Ave María. El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen. Nacido en una gruta de Belén, presentado por la madre en el templo, joven lleno de celo por las cosas de su padre, redentor agonizante en el huerto, flagelado y coronado de espinas, cargado con la cruz y agonizante en el Calvario, resucitado de la muerte y ascendido a la gloria del Padre, para derramar el don del Espíritu Santo. Es siempre Cristo Jesús el centro de todo esto. Es en Cristo Jesús que meditamos cuando oramos el rosario. No es que solo alaban a esa tal María, dicen los que desprecian a Jesús, los que desprecian a la iglesia que Jesús fundó, los que desprecian la voluntad de Dios al fundar esta iglesia. Eso es lo que dicen. A esa tal María, si se dieran cuenta que es una oración en la que con María y en María adoramos el misterio del Verbo encarnado, adoramos al Mesías Redentor, adoramos al Cristo glorificado. Pero lo desconocen porque desde la ignorancia atacan sin haber estudiado, sin haber leído, sin haber conocido la fe católica. He sabido que precisamente para favorecer, dice el Papa, la contemplación y que la mente corresponda a la voz, se solía en otros tiempos, y la costumbre se ha conservado en varias regiones, añadir el nombre de Jesús en cada Ave María. Añadir al nombre de Jesús en cada Ave María una cláusula que recordase el misterio anunciado. Se hacía después de la Ave María. Estaban, no sé, hablando sobre la meditación del primer misterio, la encarnación del Verbo Divino en las entrañas de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Jesús que se encarnó en el vientre de María. Jesús que se hizo carne para salvarnos. Jesús que se despojó de su divinidad, de la gloria de su divinidad. Jesús que se despojó y se hizo humilde como nosotros.
etcétera, etcétera. Cada una de las 10 Ave María de ese misterio añadían después del nombre de Jesús alguna meditación, como un extra. Era una sana costumbre que se tenía. Nunca desvirtuaban el Ave María, sino que añadían una oración que reforzaba lo que se estaba meditando, y no como se hace ahora en algunos lugares donde distorsionan el Ave María y le añaden tantas cosas al Ave María que al final de cuentas no van ni siquiera en consideración del misterio, sino que van añadiéndole cosas de supuestas revelaciones. No. Qué hermoso esto que nos está enseñando aquí el Papa sobre la historia del Santo Rosario, sobre los elementos que constituyen el Rosario. Numeral 47. Se ha sentido también con mayor urgencia la necesidad de recalcar al mismo tiempo que el valor del elemento laudatorio y deprecatorio, es decir, de alabanza y de súplica, la importancia de otro elemento esencial al rosario, la contemplación. 3 elementos esenciales que hay en el modo de orar, dice el Papa acá, que el rosario no solo es alabanza, no solo es súplica, sino también contemplación, un elemento que a veces se ha perdido, el elemento contemplativo del rosario. Sin la contemplación, el rosario es como un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús. Cuando oren, no sean charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de sus muchas palabras. Mateo 6:7. Aquí el Papa está dando una severa advertencia. Ojo con el modo en que se está rezando el rosario. Si lo rezan a la carrera de forma mecánica, como repitiendo para satisfacer la necesidad de rezar las 10 Ave Marías por cada misterio, ya terminé, ya voy por la número 40, ya casi termino el rosario, a ver, ya terminé las 50 Ave Marías, ya cumplí, ya gané mi indulgencia. No, eso no sirve para nada, dice el Papa. Cae bajo la advertencia que Jesús hace. Se vuelven estas personas como esos charlatanes que creen que van a ser escuchados en su oración por sus muchas palabras, por la repetición vacía de tantas palabras. No, que no sea una repetición vacía el rosario, que sea una oración contemplativa. La contemplación evita que caigamos en ese mecanicismo en la repetición de las Ave María, porque la contemplación me lleva a vivir el misterio, a injertarme en el misterio que contemplo, que medito, que reflexiono, y hace que cada Ave María que yo vaya recitando en las decenas sea pausada, sea alabante, sea suplicante y me llene de Dios. Por eso es que a veces muchos rosarios que son rezados por la gente que reza de esta manera la carrera se quedan sin respuesta, porque son oraciones vacías, le falta la contemplación. Cuando el rosario es meditado, cuando es contemplado, cuando es orado de corazón como alabanza y súplica, el rosario es escuchado y tiene su fruto. Cuando no, no sirve de nada. Por su naturaleza, dice el Papa, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelan su insondable riqueza. Esto es importante, queridos hermanos, esto es importante. Que sepamos rezar bien el Santo Rosario, que lo hagamos con tranquilidad, con pausa. Si usted no tiene tiempo de meditar todo el rosario ahorita de carrera, como dicen algunos, de seguido, pues continuo, completo, no lo haga. No lo haga completo. Medite un misterio ahorita. Más al rato que tenga tiempo, medite otro misterio. Y a lo largo del día va a poder meditar una tercera parte del Santo Rosario. Tal vez los misterios de gozo, tal vez los misterios de luz, tal vez los misterios de gloria. Lo importante es hacerlo bien y con amor, para que obtengamos el fruto de ello. Y ganamos indulgencia al rezar una tercera parte del rosario. Claro que sí, la ganamos. No se tiene que rezar a la carrera. No se tiene que rezar seguido y completo todos los 5 misterios que meditemos hoy. Lo puedo hacer pausado si el tiempo no me da.
Concluyo el episodio de este día con un breve resumen que hace de la Marialis Cultus, la obra que hemos mencionado acá de la prehistoria del Santo Rosario, donde nos dice qué es el Rosario según la Marialis Cultus de Pablo VI. Dice que es orientación profundamente cristológica, armónica sucesión de los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en Cristo. Todo en el numeral 46 y el numeral 45. También del numeral 46 vemos que el rosario es de índole evangélica, toda su temática es evangélica. Que el rosario es compendio de todo el evangelio. Lo dice en la Marialis Cultus 42, citando la frase del Papa Pío XII, como ya lo hemos mencionado. Fue él quien lo llamó así, el Papa Pío XII, compendio de todo el evangelio. Y también el Papa Pablo VI hace suya estas palabras. Saca del evangelio el enunciado de los misterios y las fórmulas principales. Numeral 44. La contemplación en comunión con María es eso también el rosario, y es elemento esencial del mismo. Marialis Cultus 47 y 49. La repetición litánica del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. Su número de 150 Ave Marías presenta cierta analogía con el Salterio, y es un dato que se remonta a los orígenes del mismo rosario. Marialis Cultus 46 y 49. Les estoy dando aquí el resumen, algunas ideas ya las hemos oído, pero aquí para que vayan tomando nota. Es también el rosario, según la Marialis Cultus, inspiración litúrgica, y está unida a ella, a la Santa Liturgia, y a veces esto no nos paramos a meditar. Dice precisamente ese numeral, el 48, que en efecto, como la liturgia tiene una índole comunitaria, se nutre de la Sagrada Escritura y gira en torno al misterio de Cristo, así también es el rosario, porque ambos, tanto la liturgia como el rosario, tienen por objeto los mismos acontecimientos salvíficos llevados a cabo por Cristo Jesús. En la liturgia se hace la anámnesis de nuestra salvación, y en el rosario es una memoria contemplativa de estos misterios, ya que la liturgia hace presente bajo el velo de los signos y operantes de modo misterioso los misterios más grandes de nuestra redención, mientras que el rosario, con el piadoso afecto de la contemplación, vuelve a evocar los mismos misterios en la mente de quien ora y estimula su voluntad a sacar de ellos normas de vida. Esa es la relación, según el Papa Pablo VI, entre el rosario y la liturgia. Es el rosario, dice el Papa, es el rosario un piadoso ejercicio inspirado en la liturgia, y que si es practicado según la inspiración originaria, conduce naturalmente a ella. El rosario me debe llevar a la liturgia, a vivir la misa con mayor profundidad. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que el rosario, haciendo familiar a la mente y al corazón de los fieles los misterios de Cristo, puede constituir una óptima preparación a la celebración de los mismos en la acción litúrgica, y puede convertirse después el rosario en un eco prolongado de esta celebración litúrgica, de lo que hemos vivido en la misa, de la celebración de nuestra fe. Sin embargo, es un error que perdura todavía, por desgracia, en algunas partes, recitar el rosario durante la acción litúrgica. Así dice el Papa. Que evitemos, pues, rezar el rosario durante la acción litúrgica, que se interrumpa la misa para ir rezando el rosario o meter misterio del rosario dentro de la celebración. No, cada cosa tiene su lugar. El rosario me puede preparar a la liturgia, puedo rezarlo antes de misa, puedo rezarlo como acción de gracia y continuación de los misterios del Señor después de la misa, pero no meterlo nunca dentro de la liturgia. La liturgia tiene su ritmo, su dinámica propia. Eso tenerlo presente, por favor. Antiguamente estaba la costumbre, como se decía popularmente, vamos a oír misa, la misa en latín, y se rezaba y había grandes espacios de silencio que se llenaban con hermosos cantos, y la gente aprovechaba como actos de piedad a rezar el rosario, mientras el sacerdote hacía los actos propios de su oficio.
Y por eso la campanilla ayudaba mucho. Cuando se tocaba, que la gente dijera, bueno, es el momento más importante de la misa, dejaban de rezar el rosario o sus otras oraciones de piedad y se centraban en el misterio de la redención. Pero no era la mejor manera de vivir la misa. Y entonces el Papa combate este error y nos lo hace ver diciendo esto que hemos mencionado. El rosario prepara para vivir mejor la misa. Se puede convertir en una acción de gracia que continúa la celebración de la misa o de los misterios del Señor después de la liturgia, pero nunca debe mezclarse, no debe hacerse, porque esto es un error, recitar el rosario durante la acción litúrgica. Eso ya lo dijo el Papa en el numeral 48 de la Marialis Cultus. También la división de los misterios, volvemos al resumen, la división de los misterios entre ciclos nos lo presenta la Marialis Cultus en el 45. Numeral 45. Se adapta esta meditación al orden cronológico de los hechos de la vida de nuestro Señor. Se ajusta al esquema de la predicación apostólica que San Pablo refleja en su famoso himno a la humillación, muerte y exaltación de Cristo de Filipenses 2, 6, 11. Es interesante destacar que este esquema lo siguen los artículos cristológicos de los símbolos de la fe y la oración final del Ángelus. También, para que nos fijemos, el credo así va. El credo también medita de esta manera, como propone la carta a los Filipenses, pues lo que es la vida del Señor. Entonces, esto es en resumen lo que nos presenta la Marialis Cultus sobre el rosario y que creo que debemos rescatar aquí como elementos esenciales. Recordemos la oración laudativa, la oración deprecativa y la oración contemplativa, los elementos esenciales del modo de orar en el rosario. Ya mencionamos los elementos esenciales que constituyen el rosario: Padre Nuestro, Ave María, el Gloria y la meditación de los misterios de nuestra salvación. Y que luego veremos, hay diversos modos de poder rezar el rosario. Más adelante vamos a hablar sobre este punto, para que así lo tengamos presente. Ave María Purísima, sin pecado concebida.